Televidentes, internautas, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a esta emisión de Un Café con JJ. Gracias a Dios, es viernes 5 de enero del 2024, Día del Periodista Ecuatoriano, por si no se acuerda. Estamos en esta emisión en la que los acompañaremos hasta las 8 de la mañana, junto con Omar Jaén y con Noris Arroyave Hernández. Son las 6:04 ya. Saludamos a quienes nos están escuchando en la Radio Redonda, 99.3 FM Estéreo, en Guayas, en Santa Elena y también en diferido en Radio Café, provincia de Manabí. A quienes nos escuchan en www.laradioredonda.es. También el saludo cordial a quienes nos ven en el canal YouTube Jairala, en la cuenta Jimmy Jairala en Facebook, lo mismo que en las cuentas de la Radio Redonda y de Un Café con JJ. Abrazo a los hermanos migrantes, abrazo a la clase trabajadora, abrazo también a los generadores de empleo en mi país. 6:05 a.m. Arrancamos diciéndoles que ya acaba de ser, no sé hace cuántas horas, pero ha sido capturado ya el ciudadano que presuntamente ha amenazado con atentar contra la vida de la fiscal Mónica Palencia, ¿verdad? Es la que subió el tuit. Sí, Mónica Palencia, la ministra del Interior y de Gobierno, ha informado en su cuenta, no sé si ya lo podemos poner al aire para chequear esta información, que no la tiene lista, bueno, no importa. Déjeme ver si para poder leer. ¿Tiene usted exactamente lo que informa la ministra, por favor, Omar? Felicidades a la policía y grupo de apoyo por la exitosa labor de inteligencia y seguimiento que dio con la exitosa captura de la persona que fue señalada como amenaza potencial en contra de la vida de la señora fiscal. Orden cumplida, Daniel Noboa, dice la persona que fue señalada hace 72 horas por la propia Diana Salazar fue Fabricio Colón Pilco. Fabricio Colón Pilco, entonces ha sido capturado para investigaciones. Ha sido capturado para investigaciones, lo dice Pico, Fabricio Colón Pico. Hace pocos minutos subió hace 11 minutos exactamente subió este tuit Mónica Palencia, la ministra del Interior y de Gobierno. Una consulta, estamos bien al aire, ¿no? Sí, estamos al aire, no me preocupo, pero tampoco me despreocupo por si acaso. Bueno, vamos a ver qué informaciones tenemos para compartir hoy con ustedes. La primera de ellas, que ayer estuvo en Guayaquil el presidente de la República, Daniel Noboa, dio una entrevista en un medio de comunicación radial. La entrevista fue en Radio Sucre, donde estuvo luego de lo cual estuvo, en el COSEPE, en la reunión del Consejo de Seguridad, de lo que ya hablaremos también. Bueno, en Radio Sucre se abrió un frente contra María Paula Romo. Estuvo sarcástico con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Se refirió a la consulta popular. En otro tema, Mónica Palencia también anunció que habrá 5 preguntas nuevas para la consulta popular. Rafael Correa, expresidente de la República, en un tuit dijo que el contenido del celular explotado de Norero lo tiene la Fiscalía desde el 27 de marzo del año pasado. Sobre la reunión del COSEPE no hubo ningún detalle. La consulta sigue siendo motivo de comentarios
entre ellos de Henry Cucalón, ex ministro de Gobierno, y el que se anuncia como probable candidato a la presidencia por Creo, de Pachacutic también, nuevamente hay un pronunciamiento de la Revolución Ciudadana. El IES anuncia la posibilidad, yo digo la inminencia, de que los familiares de los afiliados paguen una tarifa, supongo, subsidiada, menor, pero pagarán por la atención en las unidades médicas. ¿Qué más tenemos por acá? En Tulcán, un deslizamiento de tierra deja como saldo 2 fallecidos y al menos 8 familias evacuadas. Y esto que llamó la atención, el GIRI logró desactivar un explosivo colocado por extorsionadores en un local comercial de Samanes en Guayaquil. Bueno, esto y otras cosas más, entre ellas que el presidente de la República viajará en breve a la investidura del nuevo presidente de Guatemala. ¿Qué tal, Noris? Buenos días. Jimmy, Omar, buenos días, y a todos los que nos acompañan en Un Café con JJ. Gracias por ser parte de este proyecto periodístico. Empezar, no lo he hecho estos días, pero hoy quiero recordarles que pueden ser parte de Un Café con JJ aportando a través del super chat de YouTube. Tienen las estrellas en Facebook, donde también lo pueden hacer y Omar Jaén las va a recibir, pero muy feliz de la vida. Tenemos la cuenta corriente del Banco del Pacífico que va a aparecer en sus pantallas, y a quienes nos escuchan se las voy a detallar. Cuenta corriente Banco del Pacífico, número 07517227. Coja papel y lápiz y anote. Cuenta corriente 07517227 a nombre de Un Café con JJ. Pueden hacer su transferencia bancaria, depósitos si van al banco, y también la cuenta de paypal.me Café con JJ, donde pueden hacer sus aportes. Preferiblemente hagan las transferencias a la cuenta del Banco del Pacífico. Según recomendación de Jimmy Jairala, se aprobó la creación de la universidad de... Para no equivocarme, no de la universidad. No, seguro. Eso fue lo de la transferencia. A ver, la Asamblea Nacional aprobó la creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales. Bueno, dos cosas puntuales. Primero, me parece que crear más universidades siempre va a estar bien. Crear más espacios siempre va a estar bien, porque la oferta y la demanda, la oferta siempre se queda corta y la demanda de los estudiantes y de quienes quieren estudiar cada vez es mayor. Pero recordemos, por favor, en las universidades que ya existen hay un déficit presupuestario. En este momento no hay dinero. Y mi pregunta más bien va, ya está aprobada la universidad, ojalá y se implemente de la manera adecuada y correcta. De lo que he leído, de las declaraciones de los asambleístas, va a ser incluyente, inclusiva, no está destinado solo para policías en servicio activo, sino para cualquier ciudadano que quiera estudiar criminalística y otras carreras afines. Sin embargo, mi pregunta es, en este momento, ¿estamos como país aptos para crear una nueva universidad, inyectar económicamente en dinero lo que requiere una universidad para que tenga los estándares de calidad que se necesita? Sobre todo en estos temas de los que aquí hemos hablado muchísimo, que se requiere invertir y requiere capacitar a la gente, a los expertos y a los que están en estos temas, y necesitamos que sea educación de calidad. Hacia allá va mi llamado. En esta nueva universidad que se va a crear y en las que ya están, universidades de educación pública tienen que tener educación de calidad. Y para que exista educación de calidad tiene que haber una inversión y una inyección económica. En este momento, como está el país, es complejo, pero no nos podemos olvidar, y no se trata de crear universidades por crear universidades, porque creemos que teniendo físicamente un espacio vamos a solucionar este problema. Eso quería dejarlo y creo que más adelante lo podemos conversar. Omar, buenos días. Buenos días, Nori, buenos días, Jimmy. Un saludo a todas las personas que nos escuchan por la Radio Redonda, 99.3 FM en Guayaquil, Santa Elena, a quienes nos ven por plataformas digitales, y como siempre, como todos los días, un abrazo a nuestros hermanos migrantes. Entre Pokémones y sarcasmos y todo, el país intenta
continuar, la violencia sigue. Ayer nuevos sicariatos en Guayaquil, secuestro en la Bolivariana, por suerte fueron recuperadas un par de estudiantes universitarias. La situación económica no pinta bien. Ayer vimos que tuvimos que vender reservas de oro, de los cuales podemos agarrar unos 150, 170 millones para gasto corriente, que eso también es urgente. Sobre la carrera, el gobierno dice que 5 más, igual la papeleta alcanza, 5 preguntas más para la consulta popular. Suponemos que ahí irá con un poco más de condumio, como para que no lo critiquen tanto. No sé, algunas creo que las van a batear en la Corte Constitucional. Sí, yo creo que presienten que algunas sí van a ser bateadas de la Corte Constitucional, pero habrá que ver, ¿no? Era un poco la pregunta que les planteaba a los dos ayer, ¿no? Si se caen muchas preguntas, ¿qué hace el gobierno? Yo creo que ya está trabajando en suplirlas. Hay que poner un bache, pues, ¿no? Como cuando una calle aparece hay que ver si son 5 que van a requerir cambios en la Constitución o son simplemente pues, para ser tratadas luego por la Asamblea. ¿Usted qué cree que puedan incluir? Yo creo que incluir de último momento el Consejo de Participación. Va a incluir quizás extradición, volver a la pregunta del 5 de febrero pasado. Quizás el tema de sancionar a menores de la misma manera cuando son delitos, por ejemplo, asesinato. Son algunas posibilidades. Bueno, eso politiza la consulta y ahí ya el todo no, todo sí, ojo con eso. Oiga, pero igual siguen siendo temas que, o sea, si son esos, igual seguirían siendo temas que la gente los ha pedido. Antes de que sigamos en esto, déjenme recordar nada más que hoy 5 de enero, que es el Día del Periodista, fue instaurado en homenaje a la publicación del primer número de Primicias de la Cultura de Quito. En el año 1792, periódico dedicado a exaltar las ideas libertarias y que fue fundado por Eugenio de Santa Cruz y Espejo, precursor y prócer de la independencia americana. Como el gordo no había preparado nada, pues, ¿sabes? ¿No? Entonces ahorita las carreritas, pero fue un meme contra nosotros enseguida. Efectivamente, hoy nuestro abrazo a todos los periodistas ecuatorianos. Esto no lo hice yo, esto le agradezco a una amiga televidente y querida compañera, Yanina Encarnación, que desde el cantón Balsas nos mandó. Qué linda, Yanina. Sí. Gracias, mi querida Yanina. Un abrazo saludos a los periodistas. A los periodistas y sobre todo en este momento que el país y los ecuatorianos requieren total compromiso de quienes ejercemos el periodismo, ¿no? Entendiendo que el manejo de la información es importante, el tratamiento de las fuentes y sobre todo cómo llegamos y los mensajes que emitimos a la ciudadanía y a nuestros oyentes y lectores. Eso es importante y tenerlo claro. Bueno, está muy locuaz Noris, no lo deja hablar a Omar, así que siga Omar. O continuamos, como usted diga. Prosiga, vamos entonces. Es broma, Norisita, usted sabe. Usted es bien gracioso. Yo soy chistosísimo. Me encanta. A veces me río con usted. Sí, hoy día estoy en modo presidente. Dele. Así estuvo ayer. Estuvo irónico, ¿no? Sarcástico, sí. Más que irónico, sarcástico. Bueno, vamos con los invitados de este día viernes. A primera hora vamos a tener al doctor Stalin Raza, constitucionalista, un análisis de las preguntas, de las propuestas de la consulta popular. Y a las 7:30. A las 7:30 tenemos a la abogada Cristina Reyes, presidenta del Parlamento Andino. Con ella vamos a hablar sobre la coyuntura política, sobre la opinión de la consulta popular y también consultarle por sus declaraciones que emitió ayer sobre el vínculo que le estaban queriendo montar en las redes sociales con una de las implicadas en el caso Metástasis, Mayra Salazar. Exactamente, muy bien. Entonces nos vamos ahora a revisar la pregunta de ayer, que fue la que ustedes van a ver enseguida, ver y oír enseguida. ¿Usted cree que la Corte Constitucional hará paso a las preguntas de la consulta popular? Negará la mayoría del 43%.
El 23.8% dice que solo algunas pasarán, que todas serán aceptadas el 22% y no lo sabe el 11.1%. Total de 300 votos en Twitter. La misma pregunta en la cuenta de Jimmy Jarela en YouTube alcanzó los 5.200 votos. Negará a la mayoría el 41%, sí a todas el 29%, solo algunas el 21% y no lo sé el 8%. 5.200 votos. Sí, dijo, gracias a Dios es viernes. Sí, ya, por supuesto. Ahí está, pregunta, no solamente yo me olvido las cosas. La pregunta de hoy para el día lunes. A ver, ¿estaría de acuerdo en pagar un valor extra en sus aportes al IES para asegurar en salud a sus hijos, como propone el nuevo director de la Seguridad Social? Sí, no o no lo sé, en la cuenta de YouTube Jimmy Jairala, en la cuenta ex @uncafeconjj. ¿Estaría de acuerdo en pagar un valor extra en sus aportes al IES para asegurar en salud a sus hijos, como propone el nuevo director de la Seguridad Social? Sí, no o no lo sé. Claro, se refiere pues al presidente doctor Eduardo Peña, que hizo efectivamente ese comentario. Que sería algo como lo que hacen cuando aseguras a tu pareja, ¿no? O a tu cónyuge, que también aportas con un valor adicional, ¿no? Exacto. Bueno, vamos inmediatamente a la pregunta que le formulamos a ustedes para que contesten en tiempo real hasta 10 minutos antes de las 8 de la mañana. ¿Le parece bien que se aumenten otras preguntas al cuestionario de la consulta popular? Ya ustedes saben que la ministra Palencia lo anunció. ¿Le parece bien que se aumenten otras preguntas al cuestionario de la consulta popular? Sí, no o me da igual. Sí, no o me da igual en el canal YouTube Jimmy Jairala o en la cuenta Facebook Jimmy Jairala. Pueden contestar hasta 10 para las 8. Bueno, vamos con los saludos a nuestros amigos de las redes sociales. A ver, tenemos por aquí a David Moreno. Eddie Cedeño también nos escribe desde Manabí. Tomás Humberto Rodríguez, mi pana Tomás, un abrazo. Dice, ya indicaron que el presupuesto saldrá del Fondo Común. El mismo ha bajado de 1.5 millones a 1 en 7 años. El presupuesto para crear la universidad, la nueva universidad, ¿no? Charles West nos escribe. De la península, creo que dice, hablen de Milei, que pagó su pasaje en un viaje personal. Javier Villas nos escribe desde Galápagos. Tenemos por aquí a Mucha Pendejada. Así se llama el usuario. Mucha Pendejada. Mucha Pendejada SB. Bonito. Nos saluda. Freddy Zamora está en Guayaquil. Bueno, pero Sonia no dijo Ávila. nada, Mucha Pendejada, solamente... Dice, hola. a los docentes les hacen pagar de su sueldo para trabajar en las instituciones públicas. Se ha mantenido la educación pública de esa forma estos años. A los estudiantes igual se les saca plata. Ese es el mensaje de Mucha Pendejada. Marcos Escandón nos escribe. Se enojan por los casinos, les incomodan las universidades, son agoreros del mal. ¿Qué quieren o pretenden? No, nadie se está enojando ni nos incomoda. Yo no me incomodo por las universidades. Yo hago un llamado a que si se va a crear más universidades, sean universidades con educación de calidad y sin quitarle a las que ya existen. Nada. Eddie Cedeño está por aquí. Pongan like, por favor. Es importante para nosotros. Rumilda Quiñones nos escribe desde Esmeralda. Alexandra Mieles está en Sauces 6. Tenemos por acá Fortunato Maruri, Germán Jiménez Casquete en Salitre, nuestro pana Paco, como todos los días, Cristian Castro y no canta, pues Valencia, España. Gary Troya está en Washington, Maribeni Andrade en Calceta, Luber Villagómez en el puerto de Manta, Hugo Casanova en Lago, Agrio Mayorellana, Jesús Velasco nos escribe desde San Jacinto, Manabí. Y Carlos González en Atacames, de Leomar Jaén. Mi pana Kelvin Pérez, no puedo dejar de saludarlo. Está acá en Facebook Rafael Plúas de 24 de mayo, Ricardo Borbor desde Cañar, Maura Chingas de Puerto Viejo, Clides Nivaldo Pareja desde Chone, Guillermo Moya desde Patate, Manuel Rivas Coronel desde Quito, Carlos Enrique Palas desde Catamayo, Fortunato Maruri desde Playas, George Velázquez también nos saluda desde Loja, José Manuel Penagos desde Chile, Nayey Fernández desde la provincia del Oro, Angelito Pérez desde Milagro, Jacqueline Valareso desde Esmeraldas, Irene Alquinga desde Ibarra, Raúl Fernández, un saludo para mi amor platónico Noris. Un abrazo, desde Quito. También está Giovanni Bello desde la península de Santa Elena, Luber Eduardo Villa Gómez, Guillermo Navas desde Italia,
Judith desde Puerto Viejo, Judith García, John Jairo Bone desde Luxemburgo, Analía Suárez desde Santa Elena, Edgar Logroño, Damián Armijos desde la capital de la República, y cerramos con Lenín Román Grijalva desde Toronto, Canadá, y Martín Andrade desde Nueva York. Oiga, antes de empezar las noticias me había olvidado decirle que el sábado pasado me fui por playas. ¿Cómo le fue? Que Fortunato es un maestro. Oiga, un menú de don Fortunato, tienen que darse la vuelta por allá. Ahí estuve con mi primo Aquiles. Qué comida donde Fortunato Maruri. No hay nada que hacer. Una maravilla. Una de las mejores cosas de playas es su comida. Bueno, lástima, y lo dicen los propios playacenses, lástima el tema de la inseguridad. Y a propósito, ayer me escribieron anoche de Progreso, me escribió Esteban Anastasio, vocal de la Junta Parroquial. No lo venda. ¿Por qué? Si él mismo ¿Qué va a decir? No, nada, que pide, él es vocal de la Junta Parroquial, que pide por favor más presencia policial. Ya hay robos en Progreso, me mandó un par de imágenes, un asalto a un humilde local de Humita, un asalto a un transeúnte anoche, que el único patrullero que hay no funciona. Para variar. Y el reclamo lo formula el vocal de la Junta Parroquial, así que atención al gobernador del Guayas, en este caso, para que ponga ojos y oídos en este tema, ¿no? Muy importante. Y en esos lugares chiquititos, Jimmy, el tema de la inseguridad, ahí sí te rompe Progreso, todo. Usted viera, no lo pongo porque hasta me parece hasta penoso ver, ¿no? Un pobre hombre que está caminando con una mochilita y escribiendo en un celular por una de las pocas calles en buen estado de Progreso. Bajan dos tipos en una moto, le arrebatan el celular, en 5 segundos perpetrado el robo. Ya hay inseguridad en Progreso. Es que hay lugares que la gente los concibe como seguros porque toda la vida han sido así. No, y ya de pronto... Ya ahí donde todos nos conocemos, sí, pero ya llegó la delincuencia. Bueno, Daniel Noboa entre los presidentes que asistirán a la investidura de Arévalo de León en Guatemala. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa estará presente en la investidura del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León. La ceremonia será el próximo 14 de enero y contará con la presencia del rey de España. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco, otros 10 jefes de Estado acudirán a la ceremonia de investidura de Arévalo de León, entre ellos los presidentes de México y Chile, respectivamente Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Boric. También estarán los presidentes Rodrigo Chávez de Costa Rica, Xiomara Castro de Honduras, Gustavo Petro de Colombia, Santiago Peña de Paraguay, Daniel Noboa de Ecuador, Laurentino Cortizo de Panamá, entre otros. Muy bien. Cierre nocturno de la vía Cuenca, Girón, Pasaje. Informamos a la ciudadanía la suspensión de la circulación vehicular en la vía E59 Cuenca Girón Pasaje entre el kilómetro 95 y 117, sector túnel de la represa Mina San Francisco y Vivar, en los horarios de las 6:30 de la tarde a 5 de la mañana, desde hoy hasta el domingo 7 de enero, debido a varios derrumbes que se registran en la zona. Se mantiene coordinación permanente con la Prefectura de la SUA y los GATS locales, la Comisión de Tránsito y la Gobernación del Guayas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. ¿Qué rutas alternas se recomiendan? Cuenca Molleturo, El Empalme, Naranjal, Machala. Un saludo por acá, dice, saluden al cantón Echeandía. Están de Zapateo. Provincia de Zapateo, dice, la auténtica tierra del famoso pájaro azul. Oiga, usted en pleno acomodo lo poncha el gordo. Este gordo es terrible. Está bien, no pasa nada, eso pasa hasta en las mejores familias. Es cierto, es que se acomoda. Ya sé. Como le salió, pues el admirador ahí, el amor platónico. Para que se enamore más. Sí, seguro. Bueno, asambleístas de la SUAY exigen urgente debate de la ley para entrega de recursos a la provincia. Esta semana los 5 asambleístas de la SUAY presentaron a la presidencia de la asamblea que se convoque de forma urgente al segundo debate de la ley reformatoria a varias leyes orgánicas para asegurar las asignaciones directas y oportunas de recursos de ingresos permanentes y no permanentes a los GATS. Dicha ley permitirá que las asignaciones pendientes hasta la fecha se entreguen de manera inmediata y que, en adelante, los valores que deben cancelarse a las prefecturas, municipios y juntas parroquiales se efectivicen en los primeros 5 días
de cada mes. Buen viento y buena mar les deseo, porque es una buena iniciativa, pero ojalá haya el billete pues para eso. Sigamos ahora, agenda parlamentaria para hoy. A las 10 de la mañana, el tratamiento del proyecto de ley orgánica reformatoria del Código al COIP. Se recibe a César Córdoba. Esto es en la Comisión de Justicia. Esto es en la Comisión de Justicia. Al doctor Stanley Raza, que hoy lo tendremos primero acá, y a Carlos Sánchez, director de... Carlos Sánchez Gaete, supongo que es. A las 11, sesión de la Comisión de Salud, conocimiento del proyecto de ley para erradicar la desnutrición infantil, conocimiento del proyecto de ley reformatoria de la ley para el fomento y apoyo y protección a la lactancia materna, conocimiento del proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes respecto al aseguramiento de la lactancia exclusiva materna a las madres privadas de la libertad. Porque están ahora, la verdad es que están eficientes, están mandando el trabajo de todas las comisiones, pero imposible leer todo. El defensor del pueblo sigue siendo el señor Córdoba. El mismo. O sea, no se ha puesto a alguien titular. El Consejo no hace el concurso. No se puede, porque ha tenido tantos tropiezos el trabajo del Consejo. La sesión del CAL a las 10:40 servirá para conocer los informes jurídicos no vinculantes de la Unidad Técnica Legislativa sobre algunos proyectos de ley, entre ellos el proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de la función legislativa presentado por el asambleísta Pedro Velasco. Bueno, ya los movimientos siguen pronunciándose, aunque mi recomendación, esperen las otras preguntas para que se pronuncien. Puede haber 5 más, entonces van a tener que volver a pronunciarse. La consulta popular de Noboa da vueltas y no resuelve nada, dice Pachacutic. Las 11 preguntas de la consulta popular planteadas por el presidente Noboa no contienen textos normativos explícitos que en caso de ser aprobados pueden ser de aplicación directa. Como son de temas generales, están sujetos a reformas en las respectivas leyes. En el evento caso de triunfo tendrían que ir a la Asamblea Nacional. Nadar tanto para morir en la orilla, dirían los mayores. Entonces, ¿para qué gastar 60 o 70 millones de dólares para regresar al legislativo? Sobre todo cuando hay urgencias realmente importantes como mejorar la salud, la seguridad ciudadana, pagar la deuda con los municipios y prefecturas. Bueno, la Revolución Ciudadana presentó otro comunicado sobre la consulta. La consulta popular no resuelve nada, dice. Dice, en medio de la profunda crisis fiscal y de seguridad que vivimos las y los ecuatorianos, en la que hemos llegado al absurdo de que la ministra del Interior manifieste que buscará donaciones del sector privado para alimentar a la policía, se pretende gastar alrededor de 60 millones de dólares en una consulta donde la mayoría de las preguntas no necesitan tratarse de esa manera. Consulta que además, luego del procedimiento de las urnas, tendrá que volver a la Asamblea para que se realicen las reformas necesarias, con lo que se perderá tiempo y dinero. Desde su instalación, la nueva Asamblea está tratando reformas al COIP. La Comisión de Justicia, presidida por Revolución Ciudadana, ha avanzado en la materia favorablemente y máximo hasta finales de febrero podría tener listo un paquete de reformas, precisamente con temas como las planteadas en la propuesta de la consulta. Bueno, da la impresión de que un sí, un no, como dicen en la sierra. Esto no es una posición clara en el sentido de que van a apoyar o no la consulta. No está claro todavía, veamos más adelante. Antes del corte, un par de cosas más. Ya llegó la sigilosa. Hace ratón, Miguelito, pero le quiero contar antes de que siga que Galo Moreira nos ha hecho un aporte todos los días de $2. Gracias, Galo. A ver, vamos a la 25. Durante una entrevista en Radio Sucre, aquí sí decimos el medio del que nos choreamos la información. Esta es de Oromar. El presidente Daniel Noboa cree que el movimiento Construye, que lidera María Paula Romo, a quien definió como un Pokémon, sí reúne condiciones, pero para ser eliminado del registro electoral. Durante un enlace radial, el presidente Daniel Noboa indicó que no descarta otras preguntas para una posible consulta popular. Por su parte, Noboa también tildó al movimiento Construye como destruye y cree que debió ser eliminado. Y además criticó a María Paula Romo por ser correísta y luego anticorreísta. Legalmente no debería de seguir existiendo, pero no sé, tendría que preguntarse que si construye, destruye, excorreístas. Yo no sé cómo determinarlos. Son excorreístas. María Paula Romo fue presidente de la Comisión de Justicia del correísmo, fue asambleísta constituyente del correísmo. De ahí fue elegida por el correísmo, traiciona al correísmo y se vuelve anticorreísta de ultraderecha. Eso es una evolución, pero increíble. Sí, un Pokémon más o menos. Asimismo, Noboa anunció que dispuso el traslado de 3 cabecillas del grupo delictivo Los Lobos a la cárcel La Roca
y que esta decisión se dio tras la denuncia de la fiscal general Diana Salazar. Le he reforzado su anillo de seguridad a ella y a su familia, a su hermano, a su mamá, a su hija, perfecto, a ella misma. Y esta mañana, ordené que 3 cabecillas de los lobos sean trasladados a La Roca. Otro tema a tratar en la entrevista fue los avances del Plan Fénix, en donde Noboa resaltó la falta de presupuesto. Que sí, ya lo hablamos en campaña: segmentación de cárceles, control en fronteras, sistemas con drones y radares, doble pesaje, aparte de escáneres en puertos, equipamiento de última tecnología. Todo eso está avanzando. Acordémonos también que recibimos un hueco de efectivo, de cash, de flujo, entre noviembre y diciembre de casi $3.000 millones y $4.000 millones del primer trimestre de este año. Son $7.000 millones. Aparte de ese pequeñito detalle de falta de dinero, en el cual está bastante peor. Porque dice la gente, uy, no, pero si él sabía en lo que se metía. Nos escondieron muchas cifras. 6:34 y María Paula Romo respondió con un tuit que vamos a ver enseguida. Dicho esto, no, ese no es. A ver, pone Pokémones. Dicho esto. No, primero puso Pokémones, seres fantásticos con una amplia gama de habilidades y características. Evolucionan en la batalla, es decir, cambian para mejor, se hacen más fuertes. Lo grave es lo contrario. Mewtwo es uno de mis favoritos. Dicho esto, el país tiene problemas muy graves. Resolverlos es más difícil que cazar Pokémones o hacer TikTok. Enfoquémonos en lo importante. Presidente Daniel Noboa incluye la extradición en la consulta popular. Revise nuestras propuestas y las de otros sectores. Hay muchos cambios serios que emprender y no están en las preguntas que envió a la Corte. Bueno, y para cerrar antes del corte, ahora sí, Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, dice que ante el desagravio, el insulto y la estigmatización, yo creo que es ante el agravio, asambleísta, el humor. Destruimos al crimen organizado, construimos un país de bienestar y seguridad, con una bola de Pokémon. ¿Cómo es? ¿Pokémon o Pokémon? Pokémon. Pokémon o como sea, respondieron asambleístas respondieron asambleístas de Construye al presidente Noboa. Así que están chistosísimos todos, ¿ah? Bueno, 6:35, vamos a la... toditos. Están agudos con el humor, todos, lado y lado. Vamos a la pausa, regresamos, porque no terminan aquí las cosas, todavía tenemos que hablar del tema del COSEPE y algunos otros comentarios alrededor de la consulta. Sé parte de Un Café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Seis con 35 de la mañana, harina precocida, maíz sabrosa, 100% natural, cero gluten, maíz sabrosa, el éxito de tu cocina rápida, rendidora y económica. Esa es harina maíz sabrosa, la harina de Diego Martín y de José David. Bueno, Radio La Calle publica que el asambleísta Lucio Gutiérrez presentó un proyecto de enmienda constitucional para sancionar con cadena perpetua a todos los corruptos, entre ellos políticos y jueces. Además, propone que los reclusos trabajen para costearse su alimentación en las cárceles. Pasemos al tema del IES, que Jimmy, está en la 12. Dígame. Rapidito, ya tenemos imágenes en la captura de Fabricio Colón Pico. Fue detenido esta madrugada en un operativo ejecutado por la Fiscalía y la Policía de Ecuador en el norte de Quito, en el marco de una investigación por el presunto delito de secuestro. En las próximas horas se resolverá su situación jurídica. Bueno, veremos qué resultado hay de esa investigación. Eduardo Peña dijo que el IES ya desvinculó a más de 500 trabajadores en el 2023.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ya comenzó con el recorte de personal con el fin de bajar gastos. El 31 de diciembre se había desvinculado a más de 500 trabajadores, confirmó Eduardo Peña, presidente del IES. A noviembre del 2023, el IES tenía en nómina 34.821 trabajadores, según los datos. Esta cantidad de empleados representó un gasto en salarios y beneficios de $714 millones en el cierre del 2023, la cifra más alta al menos desde el 2018, a pesar de que, con excepción del 2022, la cantidad de empleados era menor. Según Peña, los más de 500 trabajadores que ya fueron desvinculados representaban un gasto en la masa salarial de $12 millones al año. Los recortes son porque tenemos unos hospitales obesos, dijo Peña. Entre el personal que está saliendo de la institución están médicos y enfermeras. El personal de salud representa más del 60% de la nómina del IES y el resto corresponde al área administrativa. Queremos que los hospitales operen con gran calidad de servicio, pero con un número de personal esencial. Y hemos descubierto que muchos hospitales tienen exceso de personal. Por ejemplo, ahí habla del ejemplo que ya había dado del Hospital Carlos Andrade Marín, que brinda menos 25% de prestaciones en relación al 2023 y tiene 3% más de personal. El doctor es mi pana. El doctor Peña lo aprecio mucho, trabajamos juntos incluso en un momento de nuestra vida profesional, pero esas cosas hay que medirlas, analizarlas bien antes de hablarlas. Yo creo que si a la gente se le pregunta, ¿está usted satisfecho con la atención de salud en el seguro? Y dicen, no, porque no hay personal, no hay quien atienda, no hay especialistas, hay pocas enfermeras. Entonces la gente se queja de que no hay personal. Y ahora resulta que hay mucho personal médico. Eso yo considero que hay que hacer una auditoría de personal, que eso es un procedimiento normal en el seguro, para determinar si efectivamente hay un exceso de personal. Porque, por ejemplo, en el tema de especializaciones, los médicos son los que brillan por la ausencia. No hay. Por eso los derivan a los hospitales privados. Jimmy, técnicos también, porque recordemos, pongamos un ejemplo práctico, un laboratorista. Entonces usted va a un hospital, quiere hacerse unos exámenes y está el laboratorista, pero resulta que no hay los reactivos. Entonces, esa persona que está cumpliendo una función y que la requieres en el hospital no puede ejercer su cargo porque no hay los equipos. Pero ya no es culpa del laboratorista. No es culpa del laboratorista y tampoco es que no se requiere el servicio de ese profesional. Es que no hay los implementos para poder dar el servicio público de calidad a las personas y se deriva. Entonces, cuando hablamos de estado obeso o de espacios obesos dentro del sector público, tengamos mucho cuidado. Porque quitar o barrer o reducir la nómina por reducirla, ya lo hemos dicho aquí, sin revisar realmente quiénes son, sin revisar qué servicio ofrecen, es por lo menos irresponsable en un país en donde la pobreza cada vez es mayor y la gente tiene menos dinero para acceder al servicio de salud. Muy bien, son las 6:41. Veamos ahora, el presidente Noboa ironizó sobre la presencia del alcalde Aquiles Álvarez en la reunión del COSEPE en Guayaquil. Dijo que él no debería estar ahí, aunque se ponga bravo, y recordó que esos encuentros son reservados. ¿No se ha invitado al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, para tratar el tema de seguridad? A ver, vamos separando las cosas. Yo sé que es su gran amigo. Nuestro amigo. Es su gran amigo. Es una reunión del COSEPE. Es una reunión del COSEPE. Las reuniones del COSEPE son reservadas, inclusive bajo juramento. Las personas que entran. Entonces, sí, pues lo invito a él, pues también invitaré, pues, ¿a quién más quiere que invite? Cuénteme, para las reuniones secretas de seguridad. A mí, invíteme a mí. Ya, lo invito a usted, a Marcela. Marcela sí es simpática, Marcela la puedo invitar. Invitemos a todo el mundo. Marcela es peligrosa. Sí, bueno, concejales también podemos invitar, juntas parroquiales. Invitemos a todo el mundo. La Junta de Beneficencia no quiere venir al COSEPE también, pregúnteles. Sí, es difícil. Ahí sí me la ganó. Definitivamente. Pero han habido dos reuniones en las COSEPE. Y se va a poner bravo. El alcalde seguro se pone bravo si no lo invitan a la reunión del COSEPE, que no debería ni estar ahí. Pero sí lo invitan. No, pues, porque es una reunión reservada del COSEPE. Lo estamos haciendo en Guayaquil, en territorio, pero eso no significa que cambia la naturaleza de la misma reunión.
A ver, con todo respeto, presidente, sí puede invitar usted a quien le dé la gana. Así como lo está escuchando. Porque el artículo 6 de la Ley de Seguridad Pública dice, entre otras cosas, podrán además, en las reuniones del COSEPE, participar representantes de entidades públicas, gobiernos autónomos descentralizados, representantes de la sociedad o de entidades privadas, ciudadanos y ciudadanas que la presidenta o presidente de la República considere necesario convocar. O sea que al presidente le corresponde decidir si a una reunión de seguridad, sin duda que fue de la zona 8, ¿no? Supongo, quiero creer que vino a Guayaquil para un tema de la zona 8, porque estaban las autoridades policiales en la zona 8 que las vi en una foto. Era obvio que tenía que estar el alcalde, la prefecta, tenían que haber estado, el gobernador sí creo que estaba, el alcalde, la prefecta, el alcalde de Durán, que bueno, lo que pasa es que el alcalde de Durán no puede salir ni de su casa, pero debían haber estado, es decir, sí puede invitarlos. Una cosa es que no le haya parecido conveniente o no haya querido, pero no nos diga que porque es secreta la reunión, no. Si quiere puede invitar, el señor Omar Jaén está pasando por ahí abajo, este señor es periodista. Señor periodista, venga, lo invito a una ronda del COSEPE, venga, firme un acuerdo de confidencialidad y venga, el presidente puede invitar a quien quiera. Entonces es un poco a discrecionalidad. Esa discreción del señor presidente. Si no lo quiso invitar, es otra cosa. Pero no digan que no se puede, porque sí se puede invitar. El presidente es el presidente. Tiene toda la atribución que hasta se le da la ley. No lo quiso invitar, punto. Sí, tal vez considero que no era necesario, no era importante. Consideró que no era necesario. El alcalde de Guayaquil no esté en una reunión donde se tratan temas de la Guayaquil. prefecta, que desde mi punto de vista, si se trataba de la zona 8, tenían que haber estado. En fin, allá cada cual con su cada quien. Sigamos. Todavía hay más temas de el presidente Noboa. Esa entrevista estuvo interesante, sí. Tuvo bastante material. El presidente de la República respondió a los cuestionamientos que se han realizado en relación a las preguntas que ha enviado a la Corte Constitucional. A capa y espada, Daniel Noboa, presidente del Ecuador, defiende el contenido de las 11 preguntas como parte de su propuesta de consulta popular. Estuvieron mudos algunos grupos políticos justo el día de la... Ahora se les ocurren brillantes ideas. Ahora quieren mandar reformas constitucionales a la Asamblea, ahora les parece pues que tienen que hacer un referéndum de una consulta popular que tomaría pues más tiempo, esa parte no cuentan, que si haríamos un referéndum pasaría 6 meses aproximadamente, no 3, y la gente se sigue muriendo en la calle. Detallando la que hace referencia a la de casinos para generar empleo. Está altamente reglamentado para que solo hayan casinos dentro de hoteles y existe una tasa del 5% para enfermedades mentales, incluido ludopatía, y 5% también para promoción turística. Se prevé una recaudación de más de $300 millones, aparte de más de $100 millones entre las dos tasas. Pese a las críticas del jefe de Estado, se muestra presto a acoger las propuestas de las diferentes bancadas legislativas. No descarta que en los próximos días puede enviar preguntas adicionales, como la del trabajo por horas. Lo que no vamos a aceptar, eso sí, es cosas que perjudiquen a los ciudadanos. ¿Qué perjudica a los ciudadanos? La crítica sin alternativa. Si quiere venir una pregunta válida, buena, de parte de los socialcristianos, de RC, de Destruye, o de los independientes, ahí está bien, pues es válida la pregunta, la enviamos a la Corte Constitucional, se aprueba, perfecto. En relación al Plan Fénix, el jefe de Estado confirmó el inicio de la construcción de cárceles el próximo jueves. Vamos a poner la primera piedra en las cárceles la próxima semana, la primera será en Pastaza. Tomará 10 meses construir esas cárceles, parte del Plan Fénix. ¿Y por qué las hicimos en esos 2 puntos, en Pastaza y en Julio Moreno en Santa Elena? Porque son las zonas de menor influencia para mí, los grupos narcoterroristas. También para fines de este mes está prevista la devolución de chatarra de las Fuerzas Armadas por $200 millones. A cambio, Estados Unidos entregará equipamiento moderno. A la fiscal y a su familia le hemos dado apoyo, no solo a la policía, sino apoyo militar y resguardo militar. Esta mañana ordené que 3 cabecillas de los lobos sean trasladados a La Roca, porque es una amenaza a una funcionaria pública
importante. Consulta popular y Plan Fénix, que más de uno ha puesto a opinar, informó Héctor Romero. Y ha puesto a opinar, por ejemplo, a Henry Cucalón, ex ministro de Gobierno, que dice que el llamado a consulta en la práctica es un llamado tibio. Consultar al pueblo siempre será importante. Es un acto democrático positivo, mediante el cual los ciudadanos de forma directa intervienen en la solución de los problemas. Primera premisa. Segundo, creo que hay un gran consenso en el país que nuestro principal problema es la seguridad y que tenemos que aunar esfuerzos, cada uno desde sus ámbitos. ¿Cuál es el problema que le veo? Este llamado a consulta en la práctica es un llamado tibio, diría yo. Podría parecer hasta poco trascendente y que no guarda relación con la importancia y con los requerimientos que los ciudadanos demandan. Ya muchos analistas y expertos han señalado de que no existe cambio en la Constitución, sino que son cambios a normativas legales, es decir, de inferior jerarquía, leyes, y que tampoco existe aplicación directa normativa, sino que es una especie de plebiscito mediante el cual se hace conocer la opinión del ciudadano para que una vez que se lo reciba, el presidente de la República presente en un plazo determinado los proyectos de ley a la Asamblea Nacional. Esto lo declaró ante el Amazonas, en tanto que en Notimundo Ramiro Ávila, ex juez de la Corte Constitucional, aseguró que varias preguntas de la consulta popular son, según su criterio, inconstitucionales. Que hay serios déficits y serios problemas constitucionales en varias preguntas. A mí me llama la atención, por ejemplo, 3 que son, para mi modo de ver, abiertamente inconstitucionales. Esta apuesta que está haciendo el presidente me parece que es apuesta de más de lo mismo, que va a ser ineficaz en términos de mediano, corto y largo plazo. Uno de los problemas que tiene la consulta son los anexos. Y me parece que el presidente Noboa pierde una oportunidad increíble de establecer una norma que pueda ser aprobada si es que se contesta afirmativamente y no tiene que estar negociando con la Asamblea bajo la posibilidad de que ni siquiera apruebe una norma. Me parece que toda la estrategia política, jurídica está mal construida. Ojalá el gobierno tenga la serenidad y el reconocimiento de que esta consulta no va para adelante y que la retire. Son las 6 de la mañana con 51 minutos. Para la consejera del Consejo de Participación, Michelle Calvache, no sería extraño que en los próximos días se incluya en la propuesta de consulta una pregunta sobre la desaparición de la entidad. Somos el primo feo del Estado. No ha habido gobierno en los últimos años que no haya querido zafarse del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Somos un ente que lastimosamente ha sido mal visto por las autoridades, ya que nosotros tenemos dentro de nuestras competencias la designación de las autoridades más importantes del país y también tenemos los procesos de lucha contra la corrupción, en fin, algunas facultades que no son muy cómodas para el resto de las instituciones y autoridades del Estado, razón por la cual no me sorprendería que incluso en pocos días se introduzca estas preguntas dentro del banco de preguntas para el referéndum que va a ser en el mes de marzo. Sin embargo, de eso tenemos que esperar y ver qué pasa en este sentido, puesto que realmente se vuelve complicado y el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aparte de que siempre nos falta recursos, siempre estamos con la Asamblea encima, acciones de protección, en fin, que entorpecen mucho el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hemos tratado de seguir adelante. Creo que desde esta administración se ha tratado y se ha visibilizado ante la ciudadanía que se ha avanzado en muchos procesos. Otros están un poco detenidos, es cierto, pero tengo la mejor perspectiva de que en este primer trimestre vamos a tener grandes noticias para avanzar con estos procesos que han venido siendo entorpecidos en anteriores administraciones. Vamos al tema del Seguro Social. El presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña, anuncia que enviará a la Asamblea un proyecto de reformas al IES. Además, indica que
están estudiando la posibilidad de que los familiares del afiliado que reciben atención médica paguen por esa atención. ¿Cuáles son las opciones que se manejan en ese ser un poco duros, a más de incrementar la edad de jubilación, probablemente, a más de incrementar probablemente los aportes o incluso de modificar el método de cálculo para las pensiones? Usted lo ha dicho, es de todo un poco. Hay que, primero, calcular. La pensión hoy tiene muchas distorsiones. Hay gente, si usted se afilia, por ejemplo, a los 60 años y se jubila a los 70, su monto de jubilación va a ser muy similar a aquella persona que se afilió a los 18 años y se jubila a los 65. Entonces, esa distorsión hay que corregirla. Tenemos lista el proyecto de ley para que vaya a la Asamblea y corrija esa pequeña parte, pues una de las partes que hay que corregir. Segundo lugar, hay unas jubilaciones atípicas, porque en el siglo pasado, cuando se estructuró el IES, había profesiones muy riesgosas. Ejemplo, zafreros, personas que trabajan en la industria del cemento. Ellos tenían unas jubilaciones mucho más tempranas. Creo que a los 20 años podían jubilarse. Hoy la tecnología permite que la vida media de estas personas sea igual que los demás trabajadores. Entonces, no hay razón para mantenerlas. Hay que corregirlo. Entonces, cosas como estas que nos encontramos, que son distorsiones del pasado, digamos. Porque si usted me pregunta, le recuerdo que en el siglo pasado, cuando arrancó el IES hace 93 años, las personas vivían en promedio en el Ecuador 70 años. Hoy el promedio para los hombres es de 81 años y para las mujeres es de 84. Es decir, si usted se jubila a los 65, va a vivir por lo menos 15 años más. 15 años más en donde usted es un adulto mayor que tiene unas consecuencias para el costo de su salud que son un poco más altas. Ejemplo, tiende a ser hipertenso, mucha población es diabética y esos costos tiene que absorberlos la Seguridad Social. Y no estaba programada para eso. Y la propuesta que van a presentar, entiendo que también va a plantear que los familiares del afiliado, si reciben atención médica, pues tengan que pagar por ella. Sí, señor. Eso deberá, digamos, tendremos que conversarlo también, porque la idea es que todos estos participantes que fueron incluidos en las atenciones del IES, le hacen los hijos entre 3 y 18 años, nunca fueron aportantes, es decir, no estaban programados. Entonces, si bien desde el punto de vista demagógico es muy interesante y desde el punto de vista de salud social es muy importante para estas personas poder acceder al servicio, para el IES tener esta carga no programada sí es un costo y alguien tiene que pagar la planilla. Entonces, o lo pagan los papás de los hijos y se les cobra por cada hijo, o lo pagan todos de manera solidaria y les cobramos a todos. Pero estamos en, justamente esas son las soluciones posibles para la crisis. Y ya que hablamos... La abogada internacional del ex vicepresidente Jorge Glass, la doctora Sonia Vera, detalla que el Estado mexicano deberá decidir pronto si su defendido califica o no para asilo político. Nosotros estamos solicitando el asilo en base a la Convención de Caracas, que es una norma interamericana que el Ecuador es parte. El artículo 3 de esta normativa establece que quien define si existe o no una persecución política es el Estado asilante, es decir, los Estados Unidos mexicanos. Y una vez de que esta calidad se le otorga, que es unilateral, que no depende del Estado territorial, en este caso Ecuador, entonces, una vez de que esta calidad se le ha otorgado de asilo diplomático, entonces el Estado territorial no tiene decisión tiene simplemente que acatar la orden porque ha suscrito un convenio internacional. El hecho de que el Estado ecuatoriano no lo haga, pues es un incumplimiento y tendrá que acarrear pues todas las responsabilidades internacionales en el caso pues de que el ingeniero Jorge Glass pues quiera denunciar al Estado ecuatoriano por el incumplimiento de un tratado internacional. Bueno, en Quito se han trabado en una discusión por que el alcalde Muñoz ha propuesto eliminar la tribuna de los shiris. Analía Ledesma dice que hay que enfocarse en temas más importantes. Quito tiene muchísimos problemas en este momento y efectivamente este tema de la tribuna de los shiris ha generado un debate importante entre ciudadanos, entre las personas que estén a favor, en contra.
esto, a mi forma de ver, es un monumento histórico, un monumento de la ciudad que fue construido alrededor de los años 70. Entonces, esta tribuna tuvo un fin y tiene un fin de estar en desfiles, de hacer espectáculos. Esto es una cuestión que genera mucho debate en este momento y tal vez es un debate innecesario. Cuando la ciudad tiene problemáticas muy fuertes como el desempleo, la inseguridad y temas de los propios espacios públicos que tal vez con mejoras o con iluminaciones se volverían más seguros. Bueno, allá con sus peleas. Durante la reunión del COSEPE, la famosa reunión del COSEPE, la ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, mencionó que se enviarán 5 preguntas nuevas a la Corte Constitucional. Fue en el Palacio de Gobierno donde se llevó a cabo la 50ª reunión del Consejo de Seguridad Pública del Ecuador, y la primera que es presidida por el mandatario Daniel Noboa Asín. Varios funcionarios arribaron hasta el sitio para ser parte de la mesa. Una de ellas fue la ministra de Gobierno Mónica Palencia. En torno a la consulta popular, Palencia manifestó que recibió directrices del presidente asegurando que hay la posibilidad de incluir nuevas preguntas. 5 preguntas más, por lo menos, van a ser presentadas también. Entonces, él está, obviamente, con él vamos a discutir cuáles serían esas preguntas. Y ante las críticas realizadas a las preguntas, el secretario de Comunicación de la Presidencia aseguró que la pretensión es obtener mayor fuerza a través del respaldo popular. Una cosa es llegar a la Asamblea diciendo, yo Ejecutivo, que tenemos el número, no tenemos mayoría en la Asamblea, tenemos esta iniciativa, y otra es que pase a través de la consulta, tenga el aval del pueblo y por lo tanto es una fuerza sumamente distinta y una dinámica distinta. Nosotros buscamos comunicar de una manera muy fácil, que las preguntas sean entendibles. Detalló que están trabajando por la seguridad del país, que no es posible evitar que se vean muertes de un día para otro, pero que los números bajaron desde que el nuevo gobierno asumió el poder. Lo que estoy diciendo es que si me siento en un gobierno que está diciendo mi proyección es que podemos estar llegando a 9,000, para mí ya es ganancia que no llegamos a 9,000. Sí, terminamos en 7,000 y tantos. En un mes bajamos de 95.8 homicidios diarios a 22 punto y tantos. Informó José Morales. No sé dónde habrán sacado esas cifras, pero bueno, 7 de la mañana y 1 minuto. Yo no soy de este barrio. Vamos a regresar con el doctor Stalin Raza, constitucionalista, para analizar con él también el tema de la consulta popular. Las preguntas, qué destino puede tener justamente pues en la Corte Constitucional. ¿Hay algún riesgo de que alguna de las preguntas sea observada, sea negada? Ya lo conversaremos. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. A probar, la vida es muy sabrosa. Con arepas te quiero mimar. Tortillitas que son más crujientes. Se disfruta mucho, mucho más. Más sabrosa en todas tus recetas. Más sabrosa rinde mucho más. Más sabrosa para tu familia. La vida es más sabrosa y tú lo sabes bien. Más sabrosa rinde más. Les quiero contar que el municipio de Guayaquil otorga el beneficio del 10% de descuento para quienes paguen el impuesto predial del 1 al 15 de enero de este año. Se lo puede realizar de manera virtual y presencial. Sus impuestos son obras. Recuerden, paguen los impuestos prediales. Con descuento. Con descuento del 10%. Exactamente. Son las 7:02. Todavía no tenemos la señal en buenas condiciones. Y ayer estuve... ¿no ha prendido la cámara el doctor? Ya está.
Ya está. Dígame usted. No, le quería comentar que ayer estuve en el centro. Comente. Ayer estuve en el centro y veía las largas filas que hay. Conversaba con mi esposo y le decía, ojo, se pueden hacer el pago de los impuestos prediales vía online. Y los jóvenes, sobre todo, es importante que lo sepamos para que evitemos o descongestionemos esas filas, y los adultos mayores que esperan esta época para ir a hacer la fila, sentirse proactivos y todo, puedan hacerlo de manera más fluida, ¿no? Hay esas dos opciones. Cierto. Bueno, ¿estamos listos entonces? Sí. Bien, doctor Stalin Raza, constitucionalista, invitado a esta hora, son las 7:03 a Un Café con JJ. Doctor, ¿cómo le va? ¿Me está escuchando bien? Sí, muchas gracias. Un saludo para usted y la audiencia. Bien, gracias. A ver, doctor, el presidente de la República ya envió 11 preguntas de la consulta popular a la Corte Constitucional, 8 de las cuales, según ha trascendido, pues, podrían haber pasado sin necesidad de llegar a consulta por proyectos de ley directamente a la Asamblea. La pregunta del millón es, ¿hay riesgo de que alguna de esas 11 preguntas, de acuerdo a su conocimiento, sea negada por alguna razón, pues, válida por la Corte Constitucional? Bueno, yo creo que hay que hacer una crítica de fondo integral a toda la consulta. Y esto es lo que la Corte tendrá que resolver en un primer momento. Yo sostengo que la consulta popular nos está metiendo gato por liebre. Es decir, nos quiere meter como plebiscito algo que en realidad corresponde a un referéndum. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el plebiscito el presidente de la República puede preguntar a la ciudadanía sobre cualquier tema de carácter general y sobre una medida a adoptar respecto a ese tema. Me explico. Cuando la Corte Constitucional ha aprobado consultas populares plebiscitarias por plebiscito, lo ha hecho para que las autoridades hagan algo que no tiene que ver con normas, con hacer leyes. Por ejemplo, aprobó la consulta por el tema del Yasuní. Y en el tema del Yasuní lo que se le pedía es que las autoridades no extraigan, dejen de extraer y reparen las extracciones que ya se hicieron del petróleo que se estaba extrayendo del bloque ITT. Esa fue la medida que se debía tomar, una acción, no la elaboración de una ley. Cuando la medida que se quiere tomar, como en este caso, es propuesta por el presidente para la elaboración de una ley, es decir, para la reforma del Código Orgánico Integral Penal, la reforma a la Ley de Seguridad Pública, la reforma a la Ley de Movilidad Humana, las reformas tienen que ir con los textos reformatorios. Esto es lo de sentido común. Y cuando uno propone reformar una ley y tiene que incluir un texto reformatorio, entonces no se llama plebiscito, se debe llamar referéndum. Y cuando uno lo que hace es preguntarle a la ciudadanía si le habilita para que haga una reforma a la ley por vía plebiscitaria, lo que en realidad le quiere encubrir es que no le plantea, no le presenta ni a la ciudadanía ni a la Corte para que haga su estudio de constitucionalidad los textos que van a ser reformados, para ver si esos textos son o no son contrarios a la Constitución. Esto es lo elemental. Y la Corte en primer momento deberá pronunciarse sobre eso, si hay o no hay un fraude al procedimiento que se quiere proponer. Entonces, esta es una de las cosas que a mí me parece que afectan a la consulta de manera transversal y general. Después hay otras que tienen que ver con cada una de las preguntas, que si quiere podemos irlas analizando. Claro, pero a ver, doctor, quiere decir que con lo que usted me dice, es muy probable que la Corte rechace las preguntas. Si la Corte toma en cuenta un criterio material, no solamente formal. Si la Corte simplemente es formalista y hace un checklist de los criterios que la Corte ha venido desarrollando a lo largo de todas las consultas populares y a lo largo de todas las reformas constitucionales que se le han planteado, la Corte podría decir, bueno, voy a revisar que los considerandos contengan preguntas que no sean complejas, que tengan más de un hecho, que no induzcan al elector, en fin. Y podría decir, paso el checklist y apruebo los considerandos. Si va a mirar la pregunta, va a decir, voy a mirar que la pregunta no sea una pregunta inconstitucional. Y la pregunta que le hacen a la ciudadanía es, ¿quiere usted que reformemos la ley? Y en términos generales, ¿no? Después de cada una de las cosas. Y la Corte podría decir, bueno, la pregunta de que el presidente le consulte a la ciudadanía si quiere o no que presente un proyecto de ley tampoco es inconstitucional. Y hasta ahí podría quedarse la Corte Constitucional, si la Corte es complaciente con el presidente de la República. Si la Corte es rigurosa
como en el último dictamen sobre consultas populares, precisamente en el dictamen del Yasumí, ya lo dijo la Corte, el estudio de las preguntas para una consulta popular tiene que ser un estudio y un análisis riguroso, porque hay que mirar que al elector no se le defraude, que haya la carga esta de libertad del elector y de no defraudarle al elector, y que las preguntas no contengan cuestiones superfluas y que las preguntas vayan a producir un efecto jurídico en el ordenamiento jurídico, en la realidad del país. Pues entonces la Corte tiene que hacer un análisis mucho más exhaustivo, y lo primero que tendrá que determinar es esto. Es decir, el presidente de la República, ¿por qué usted me pregunta, por ejemplo, en la pregunta número 4, si que la ciudadanía quiere o no quiere que se incrementen las penas en ciertos delitos que el presidente de la República considera graves, y no me dice en cuánto quiere que incremente las penas? Si en un año, si en un día, si en 100 años. Porque dependiendo de eso, la reforma será constitucional o no será constitucional. Una reforma que tenga un incremento de penas desproporcionado atentará contra el principio de proporcionalidad entre los delitos y las penas y no será constitucional. Pero la Corte no puede hacer este análisis porque no hay el anexo donde le digan cuánto es lo que se van a incrementar de las penas. A ver, doctor, entonces no quiero ser intérprete suyo, pero de lo que entiendo es que parecería que son más políticas que jurídicas las preguntas. Absolutamente. Mire, yo para la ciudadanía, no quiero enredarme en tecnicismos, pero para que la ciudadanía nos comprenda con mayor facilidad, que es la mejor forma de explicar las cosas, es como cuando usted va donde el médico. Usted cuando va donde el médico no le pregunta al médico si para hacerle el análisis, la revisión que le hace, le tiene o no le tiene que aplicar el bajalenguas. O sea, el médico sabe que parte de su protocolo, que parte de su trabajo es al hacerle el estudio, aplicarle el bajalenguas y ver si usted tiene o no tiene problema de garganta. Esto es lo mismo. La ley le da al presidente de la República herramientas. En el tema de las Fuerzas Armadas, las dos primeras preguntas, le da al presidente de la República las herramientas para que las Fuerzas Armadas se empleen en aquellos casos en donde el presidente de la República considera que existe una exacerbación y una participación de grupos de delincuencia organizada. Esto ya está en la ley que le aprobaron en el 2023 al presidente de la República y está en la ley y está en la reforma constitucional que se va a plantear por parte de la Asamblea Nacional y al que la Corte Constitucional ya le dio luz verde. Entonces el presidente de la República ya tiene la herramienta. En el punto 2, el control de armas y explosivos. Las Fuerzas Armadas hacen eso y vienen haciendo eso desde hace tiempos inmemoriales y no han necesitado reforma constitucional para aquello ni han necesitado reforma legal. Sin embargo, con la reforma legal que se produjo en la ley del uso progresivo de la fuerza y uso racional de la fuerza, se está habilitando para que las Fuerzas Armadas hagan controles mucho más duraderos sobre este tema. En el tema de los militares y policías, que puedan ser procesados penalmente cuando cometen delitos relacionados con su función, cuando hacen uso excesivo de la fuerza, del uso progresivo de la fuerza, existe ya la reforma en el Código Orgánico Integral Penal desde el año 2022 de que ellos no pueden ser privados de la libertad, de que tienen que tener arresto domiciliario. Y en el peor de los casos, si fueran privados de la libertad, tendrían que ir a un centro de privación de la libertad independiente, exclusivo para ellos. Entonces, que se pregunte algo que ya está, bajo el pretexto de que el presidente de la República necesita el aval de la ciudadanía para hacer lo que la ley ya le habilita a hacer, es un contrasentido, es un desperdicio de tiempo y es un ejercicio demagógico a mi punto de vista. Claro, es decir, tampoco es exacto que casi todas tienen que pasar por el nuevo filtro, el nuevo tamiz de la Asamblea, porque ya existen. Pero la mayoría, casi la totalidad, le estoy ejemplificando las tres primeras. En la cuarta, el incremento de las penas, a pesar de que no nos dice el presidente en cuánto incrementar esas penas, desde el año 2019, en la reforma del 2019, en la reforma del 2021, en la reforma del 2022 y en la reforma del 2023 del COIP, ya se incrementaron las penas a esos mismos delitos. Y del 2019 para acá, aún incrementadas las penas de esos delitos, no hemos visto que ha habido una reducción de la criminalidad, de la delincuencia y de la violencia. Todo lo contrario, ha crecido de manera exponencial. Entonces, la conclusión de sentido común para las personas que nos escuchan, que debería ser igual para el presidente de la República, es incrementar las penas a 1000 años no resuelve el problema de que los jueces no apliquen adecuadamente las penas y de que los jueces y fiscales no hagan su trabajo en los tiempos que deben hacerlo, ni de la forma en la que deben hacerlo. Y entonces el problema no está en incrementar las penas, el problema está en la aplicación de la ley, el problema está en la necesaria depuración que tiene que existir también en la función judicial.
Claro. Doctor, a ver, le voy a hacer una pregunta que puede parecer muy tonta, pero yo aprendí que no hay pregunta tonta si tonto es el que no pregunta, más bien. Supongamos que la consulta se politiza, ¿no? Que pasó el tamiz de la Corte y les aprobaron la pregunta. Y resulta que como se politizó, ganó el no. ¿Qué quiere decir? Que lo que ya ha sido aprobado y existe en una ley, la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, que tiene que ser derogada la ley. No pasa nada. Precisamente esta pregunta que usted se hace, que efectivamente tiene todo el sentido del mundo, es la primera pregunta que tiene que responder la Corte Constitucional cuando analice una cosa, un parámetro, un criterio que la Corte ha desarrollado, que es el que se produzca, la consulta que se está proponiendo produzca efectos jurídicos y que produzca efectos jurídicos inmediatos. No se va a producir ningún efecto jurídico inmediato si gana el sí, porque el presidente lo que va a hacer es aplicar lo que hoy mismo la ley ya le habilita, excepto en el tema de los casinos, ¿no? Que eso sí es un asunto que cambiará y que merece una discusión, un análisis aparte. Pero si le aprueban el sí, el presidente de la República lo que hará es decir, bueno, cuento con el espaldarazo político de la ciudadanía para hacer lo que la ley ya me permitía hacer. No hay ningún efecto jurídico importante. Y si le dice que no, el presidente de la República no estará habilitado para dejar de hacer lo que la ley le faculta a hacer, que le obliga en muchos casos a hacer. Entonces, ¿dónde está el efecto jurídico útil de esta consulta? No existe. Y por eso es una de las razones adicionales por las que la Corte debería pedir al presidente de la República que enmiende las preguntas, cuando no negarle, por lo menos pedirle que enmiende las preguntas y que las adecúe a los criterios y a los estándares que establecen una consulta popular. Tiene que ir a preguntar cosas que sirvan, que vayan a resolver el problema. Si el presidente se propone resolver el problema de inseguridad y de luchar contra la delincuencia, tiene que proponer medidas que vayan efectivamente a resolver eso. Estas no lo hacen. ¿Qué preguntas usted como jurista habría esperado encontrar en esa consulta popular, doctor? Mire, si el problema está, porque el problema clarísimamente está en la aplicación de las leyes, no en su existencia. Quizá podría uno discutir, decir, bueno, hablemos de que el tema de la extinción del dominio podría mejorarse, en fin, pero son reformas que deberían pasar a la Asamblea. Que el procedimiento penal debería ser más ágil en ciertos casos, en los casos de delincuencia organizada debería tener criterios diferentes al procedimiento general que se aplica para la delincuencia común. Ok, discutamos y debatamos con sinceridad ese tema en la Asamblea y debatamos en la sociedad ese tema. Pero si el problema no es ese en el fondo, el problema es que la ciudadanía se muere desangrada día a día porque los jueces y los fiscales no hacen su trabajo y liberan a los delincuentes, o no aplican la ley, o la aplican de manera sesgada, o la aplican de manera torcida, entonces el problema va por ahí. Y uno habría esperado que la consulta popular, por ejemplo, toque temas importantes como los requisitos que tienen que reunir jueces y fiscales para ejercer sus cargos, ¿sí? Mire usted, para ser juez hoy día de la Corte Nacional de Justicia, la más alta Corte de Justicia de carácter ordinario, que es la Corte que está siendo en este momento atacada precisamente por los casos de corrupción que se han presentado. Para ser juez de esa Corte se requiere no se requiere una edad, no se requiere una experiencia mínima de 10 años, digamos que es muy poca. Antes existían requisitos que eran mucho más rigurosos, más exigentes, tanto en cuanto a la experiencia como en cuanto a la edad mínima para ser magistrado de una Corte Nacional de Justicia o de la Corte Constitucional o ser fiscal general del Estado o ocupar cualquiera de los cargos de aquellos. Entonces, la Corte Constitucional hace pocos días aprobó una enmienda constitucional, la posibilidad de que se haga una enmienda constitucional para incrementar, por ejemplo, los requisitos de los asambleístas, que está muy bien. Si para los requisitos de los asambleístas, que son personas de elección popular y que representan a ciertos sectores de la ciudadanía que los votan y que los ponen en representación de esos sectores ante la Asamblea, que es el órgano de deliberación, se establecen requisitos, con más razón deberían establecerse requisitos mucho más técnicos y mucho más especializados para quienes van a ocupar las altas magistraturas del Estado. Y eso uno habría esperado que se proponga. Por ejemplo, uno habría esperado que se proponga una reconfiguración
una recomposición de la forma en la que se integra actualmente el Consejo de la Judicatura, que es otro de los órganos que a partir de la integración del señor Trujillo ha tenido problemas y ha venido de tumbo en tumbo. Uno esperaría que preguntas de esa naturaleza vayan a integrar la consulta popular y que sean reformas sustanciales, es decir, incluso a la Constitución. Pero no hay tal. Lo que el presidente de la República le está pidiendo a la ciudadanía es: pueblo ecuatoriano, ustedes que me han elegido, denme un espaldarazo para aplicar la ley que ya tengo, o para reformar la ley que yo tengo la posibilidad de plantear los proyectos de reforma ante la Asamblea Nacional, cuya mayoría en este momento además cuenta con el respaldo del presidente de la República. Entonces, uno no entiende cómo se puede despilfarrar una posibilidad desde el punto de vista institucional, porque quizás desde el punto de vista político el presidente de la República quiera un recalentado a su confianza, pero desde el punto de vista institucional y de lo que significa un llamado a las urnas al pueblo, incluso desde el punto de vista económico, uno no entiende cómo se puede desperdiciar de esa manera. Doctor Raza, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Muchos han dicho, incluyéndolo usted, que todas estas preguntas podrían pasar por la Asamblea sin necesidad de una consulta. ¿Cuánto tiempo usted considera, sin ir a consulta, que el presidente se tomaría en conjunto con la Asamblea para aplicar estos cambios que proponen las preguntas de la consulta? Mire, lo que toma el procedimiento ordinario. Las leyes se tramitan en la Asamblea en los debates, las leyes tienen que ser discutidas, pero es que, a ver, si discutimos, por ejemplo, el incremento de penas, no puede establecerse un incremento de penas a la loca. No puede establecerse en 60 días que porque le guste al presidente de la República o le disguste a una mayoría de la Asamblea, se incrementen o no las penas en determinado número de años. Porque cuando uno discute los temas penales, tiene que entender que discute de cosas sensibles e importantes para la sociedad. Y la sociedad no puede estar ausente de esos debates. Entonces, para discutir una cosa como esas y saber si vulnera o no vulnera el principio de proporcionalidad, si vulnera o no vulnera estándares y compromisos internacionales y convenciones internacionales, uno tiene que tomarse el tiempo necesario. Pero es que el punto no va por ahí. El punto va porque si necesita el presidente de la República una consulta popular para hacer cosas inmediatas que le permitan luchar contra el crimen organizado y contra la delincuencia, tiene que proponer medidas que correspondan a esa lucha, no a reformas a las leyes que, como yo insisto, no son la solución al problema. Si el problema está en la falta de aplicación de la ley, vamos al corazón de eso. Vamos a reformar la institucionalidad de la función judicial. Se lo pregunto, doctor Raza, porque tal vez tratando de entender la dinámica del gobierno, deberían pensar, bueno, estas preguntas sí son necesarias porque ellos la consideran así y requerimos que sean en un mayor tiempo que el órgano regular tomaría. Tratando de entender por qué las pusieron. Doctor Raza, la pregunta 8 que se propone en la consulta popular habla de evaluar a las servidoras y servidores públicos de la función judicial y dice que se incluya una auditoría a las declaraciones patrimoniales. Pero esta auditoría ya la hace Contraloría. Ya existe. Mi pregunta es, en el caso de que ganara, que se apruebe la pregunta y gana el no, ¿se le quita esa facultad a la Contraloría de evaluar o qué pasaría? No, en absoluto. Ahí está la inutilidad de la consulta. Ok. Porque si uno la aprueba, lo que tiene que pasar es que las autoridades que tienen a su cargo hacer esa evaluación, la Contraloría General del Estado, el propio Consejo de la Judicatura, tienen que hacerlo, pero ya la ley les dice que tienen que hacerlo cada 2 años. Claro. De hecho, se lo viene haciendo cada 2 años. Entonces, si le dicen que no al presidente de la República en la consulta, eso no quita que la Contraloría General del Estado deba seguir haciendo el análisis de las declaraciones patrimoniales cada 2 años. Y si le dicen que sí, lo único que va a pasar es que el presidente de la República le va a mandar un oficio a la Contraloría General del Estado y va a decir, mire, el pueblo ecuatoriano me ha dicho que usted tiene que hacer las evaluaciones que ya viene haciendo, hágalas. ¿Dónde está el efecto útil de esa decisión? ¿Sí? Entonces, a ver, lo que hacía falta aquí es que el presidente de la República se reúna con el Contralor General del Estado, recientemente designado, y que le diga, señor Contralor, necesitamos, por favor, coordinemos institucionalmente, y con el liderazgo del presidente de la República que tengo, le vengo a pedir que, por favor, usted agilite el proceso de evaluación de las declaraciones patrimoniales de los jueces.
haga un programa o incluya un cronograma especial dentro de la planificación de la Contraloría para que esto se evacúe en 2, 3 meses y tengamos una respuesta para el país. ¿Era necesaria consulta para eso? La respuesta es no. Era necesario liderazgo, coordinación, reunirse y hablar. Eso es lo que le hace falta al presidente de la República. Doctor Terán, se ha hablado de doctor Raza, perdón, se ha hablado de aumentar 5 preguntas más. Y una de las propuestas que han hecho es lo de la extradición, que ya fue planteado anteriormente. ¿Realmente se necesita esa pregunta? ¿Se necesita plantear la extradición para algunos ecuatorianos? ¿O por dónde iría ese tema en específico? Mire, a ver, lo que me temo yo es que esas 5 preguntas busquen recoger las observaciones de los actores que tienen mayor capacidad de comunicación. Y efectivamente desde la época del señor Lasso se viene presentando, eso fue objeto de una consulta anterior y ya le negaron al señor Lasso, el tema de la extradición. El tema de la extradición no resuelve tampoco en el fondo el problema de la delincuencia, ¿sí? Hay algunos que dicen ayuda. Yo no creo que ni siquiera ayude, porque lo que la gente tiene que comprender, y el presidente de la República también debería comprender, es que la extradición en el caso que se propone, o que se empieza a proponer, se produce exclusivamente cuando un país extranjero requiere a los delincuentes para llevarlos a juzgarlos en ese estado extranjero. No es que el Estado ecuatoriano va a decir, yo tengo delincuentes peligrosos, peligrosísimos, a los cuales les voy a expulsar del país. Eso no es así. Es que el Estado extranjero tiene que requerirle al Ecuador, decirle, señores, ustedes tienen al líder de la banda de los lobos, o al líder de la banda de los choneros, o al líder de la mafia albanesa, lo tienen detenido, y ese señor ha cometido un delito en otro Estado, y por lo tanto este Estado lo necesita que lo envíen para juzgarle allá. Solo ahí se va a producir esta circunstancia. Pero el problema de la delincuencia en el Ecuador no son los delitos que se cometan en el extranjero, son los delitos que se cometen en el Ecuador. Claro. Y acá es donde hay que juzgar a los delincuentes ecuatorianos, ¿sí? Entonces, la extradición siendo una posibilidad, una herramienta, un mecanismo que permitiría en una ínfima cantidad, en una muy ínfima cantidad por el número de detenidos que serían requeridos para ser juzgados en otros estados, permitiría deshacerse de esos individuos siempre que sean requeridos por otro estado. Pero ese no es el problema de fondo. El problema de fondo está en cómo las bandas delincuenciales siguen controlando las cárceles y cómo siguen teniendo el control de las actividades delictivas afuera de las cárceles, desde las cárceles. A eso es a lo que hay que ceñirse y circunscribirse en las preguntas que se hagan. Para hacer las 5 preguntas, las 10 preguntas, las preguntas que sean necesarias, es indispensable que el presidente de la República haga una necesaria socialización, no que nos cuente que ha recibido un montón de preguntas en su mail o en su buzón, sino que se debata, que se haga una mesa de trabajo con diferentes sectores de la sociedad civil, con diferentes sectores de la academia, con diferentes sectores políticos, y se diga, vamos a hacer un censo de cuáles son las preguntas que realmente son importantes. Es una actuación seria. Lo otro es pura demagogia política. Doctor Raza, y la última pregunta. La pregunta 10 de la consulta popular que plantean habla de mejorar los procesos de inadmisión, expulsión y deportación de los extranjeros y que de esta manera, en teoría, se mejoraría la seguridad. 2 preguntas. La pregunta planteada, ¿afecta en algo el tema de la ley de movilidad humana? Y segundo, ¿es necesaria la pregunta entendiendo lo que ya existe en este momento y su aplicabilidad? Otra pregunta innecesaria, y creo que esta es la que más riesgo corre de ser rechazada por la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional tiene una vasta jurisprudencia, una amplia jurisprudencia que desarrolla el derecho a la movilidad humana, a la libre movilidad humana, y que desarrolla el derecho, que nos guste o no, está en la Constitución, que es el de la ciudadanía universal. Y la Corte Constitucional se ha pronunciado en infinidad de casos sobre cómo mejorar y cómo proteger precisamente a las personas en movilidad humana, a quienes la propia Constitución considera como parte de los grupos vulnerables. Entonces, ahora una pregunta que diga, habilítenos, pueblo ecuatoriano, como cheque en blanco, a reformar los procedimientos de inadmisión, de expulsión o de deportación de los extranjeros, sin decir cuáles son esos procedimientos, cuáles serían esas reformas. Es muy probable que la Corte Constitucional en eso sí sea absolutamente rigurosa y esa pregunta no pasa al presidente de la República. Y efectivamente lo que usted dice es verdad.
Hoy existen procedimientos de inadmisión. Si una persona extranjera llega al Ecuador, a cualquiera de los puertos de ingreso del Ecuador, aeropuertos o puertos de ingreso del Ecuador o pasos fronterizos, sin los requisitos para ser admitido, la Guardia de Migración le dice: señor, usted no puede entrar al Ecuador, regrese a su país, tiene que irse. Si alguien es encontrado dentro del territorio ecuatoriano sin cumplir las condiciones migratorias necesarias, con un estatus migratorio irregular, le pueden deportar. Si un extranjero ha cometido delitos en el Ecuador y tiene sentencia condenatoria ejecutoriada, el Estado ecuatoriano lo puede expulsar del territorio ecuatoriano para que vaya a cumplir la sentencia en su país de origen. Esto ya existe en este momento. El problema, una vez más, no está en las disposiciones legales, está en la forma de aplicación por parte de los diferentes funcionarios. Y si al Ecuador le preocupa el tema de la ciudadanía universal, pues entonces que se debata a través de una reforma a la Constitución, como corresponde, los límites que tiene que tener el concepto de ciudadanía universal para el Ecuador. Eso debería ser enviado, pero pensando en una reforma constitucional al tema de la ciudadanía universal. Absolutamente, y a los derechos de movilidad y al alcance de los derechos de movilidad. Si a la ciudadanía le molesta en su generalidad que el Ecuador sea muy permisivo con el tema migratorio, esto habría que preguntar. ¿Para qué? ¿Para reformar qué? La Constitución. Okay. No para reformar la Ley de Movilidad Humana. O sea, una vez más, por querer hacer el menor esfuerzo, terminamos haciendo preguntas inútiles. Y en el caso de la 10 en especial, preguntas que tienen muchos problemas con el desarrollo que ha hecho la Corte Constitucional de este derecho a la movilidad humana. Gracias, doctor Stalin Raza, constitucionalista, por estos minutos de su tiempo. Un buen día, muy amable. Muchas gracias a ustedes, un saludo también. Hasta luego. 7 de la mañana con 29 minutos. Y bueno, pues sigamos. Tras el anuncio del gobierno de enviar 5 preguntas más de la consulta, observatorios ciudadanos analizan qué temas se podrían proponer. Las 11 preguntas que remitió el presidente de la República, Daniel Noboa, para la consulta popular han recibido observaciones a favor y en contra. Ahora que se anuncia un segundo paquete de otras 5 preguntas, las expectativas son las siguientes. Debería hablarse de la reforma judicial, debería hablarse de la reforma política, me refiero al sistema de partidos políticos, su depuración, debería tratarse temas de depuración de la policía y de las Fuerzas Armadas infiltradas por el narcotráfico y el crimen organizado, y si se quiere generar empleo, hacer preguntas sobre las distintas modalidades contractuales que podrían activarse para generar nuevos puestos de empleo en el país, no actividades en específico. Desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo se pide transparencia al Ejecutivo al momento de desarrollar los anexos. El anexo debería contener la propuesta concreta de reforma normativa, de tal forma que la ciudadanía sepa por qué está votando a favor o por qué está votando en contra. Además, se señala que en esta nueva entrega no se envíen propuestas que puedan ser tramitadas a través de la Asamblea Nacional. Si se va a activar un mecanismo de democracia directa, que se lo haga de manera responsable, planteándole al país alternativas reales de reforma y de cambio para solucionar los problemas que están pendientes de resolución. El presidente Daniel Noboa, por su parte, ha dicho que está dispuesto a escuchar las demandas ciudadanas antes de enviar las nuevas preguntas, informó Valeria Navarro. 7:31, nos vamos a la pausa, regresamos con la presidenta del Parlamento andino, la abogada Cristina Reyes, con la que hablaremos de la coyuntura política, de la opinión suya sobre la consulta popular y de las declaraciones que formuló ayer y que circularon en los medios sociales sobre el tema del caso Metástasis. En enero arranca el pago de los impuestos prediales. Si lo realiza durante los primeros 15 días, será beneficiado con un 10% de descuento. Puede efectuarlo de manera virtual desde el 1 de enero, a través de los canales virtuales bancarios y de forma presencial desde el 2 de enero en las ventanillas municipales de 7 a 17 horas. Ingrese con su código catastral a www.guayaquil.gov.es y consulte el valor a pagar. Sus impuestos son obras.
Alcaldía Ciudadana de Guayaquil. Guayaquil vuelve a los guayaquileños. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Quiero contarles que en el set de Un Café con JJ solo comemos con harina maíz sabrosa. Empanadas, tortillas, humitas, tortas, todo con harina maíz sabrosa porque usted gana salud, gana sabor y gana variedad. Maíz sabrosa, muchos platos con una sola harina, eficiente, rendidora, económica y sana. Esa es la deliciosa harina maíz sabrosa, la harina de los ecuatorianos. La próxima que diga que aquí hay, se la voy a pedir y me la tiene que dar. Porque me hace dar hambre. Voy a traer unas tortillitas de harina maíz sabrosa, va a ver. El ex jefe de seguridad de Fernando Villavicencio, el capitán Cristian Ceballos, insiste en que sus superiores conocían los riesgos que corría el candidato. Esto en el marco de su comparecencia en la Fiscalía por posibles omisiones desde un reporte de Comercio Televisión. El ex jefe de seguridad del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, el capitán de policía Cristian Ceballos, llegó hasta la Fiscalía General del Estado en compañía de su abogado a rendir versión sobre posibles omisiones de seguridad en el crimen. Edwin Romero, su defensa, dijo que los altos mandos policiales sabían de los riesgos que corría Villavicencio, asesinado el 9 de agosto de 2023, a la salida de un mitin político al norte de Quito. Romero señaló que por versión de un agente de inteligencia se subió el mitin al sistema, por lo que se conoció de la actividad que se iba a desarrollar un día después. Y según la corroboración que hace el servidor policial, quienes tenían acceso a esta herramienta ARGIS era la DGESCOP y la Dirección General de Inteligencia. En medio de sus declaraciones dio nombres, pues según él existirían conductas omisivas. Que el actual comandante general de la Policía Nacional, el señor general Zapata, tenía pleno conocimiento del mitin político que se iba a desarrollar el día 9 de agosto, sin embargo, no designó funcionarios policiales. De la misma manera tuvo conocimiento el ex director general de inteligencia y tampoco designó personal policial. En reiteradas ocasiones, desde el 2022, habría solicitado se le entreguen vehículos y armamento para reforzar la seguridad. Y no le proveyeron. Es decir, el capitán hizo todo a su alcance en grado de oficial inferior. Actualmente sobre el uniformado pesan 2 sumarios administrativos. Quien también acudió a la fiscalía fue Verónica Zarauz, viuda de Villavicencio. Dijo que se espera que se entreguen documentos donde se constaten las posibles omisiones. Para ella ya se conocía hace algún tiempo de Fabricio Colompico, nombrado por la fiscal como quien querría atentar contra su vida y quien sería del mismo grupo que acabó con la vida del candidato. Sí sabemos que este señor lidera la banda que estuvo haciendo la parte logística para el asesinato de Fernando, y sí, estábamos seguros de que este señor estaba detrás. Se indaga quién sería el autor intelectual del crimen. Informó Marilyn Jaramillo. En Durán y en Guayaquil se registraron varios hechos violentos. En uno de los casos, un hombre de la tercera edad falleció de varios disparos porque presuntamente se resistió a un robo. En lo que va de este año no hay un día en que no hay un levantamiento de cadáver de parte de la Policía Nacional. En esta ocasión, un adulto mayor que caminaba hacia la avenida Domingo Comín, cerca de la Ciudadela Las Tejas, lo mataron de varios disparos. Según testigos de este sector del sur de Guayaquil, indicaron que él supuestamente se resistió a un robo. Ya no tenemos compasión de nada, aquí ya no respetamos ni al adulto, ni al niño, ni al mayor, ni nada. Ya estamos en una época violenta. A la misma hora se presentaba otro hecho violento. Un joven agonizaba en un parque del Cantón Durán. Estaba sentado en una banca metálica cuando se acercaron varios sujetos que le quitaron la vida de algunos disparos en la cabeza. Mientras que en la isla Trinitaria, en plena vía perimetral, 2 ocupantes de una camioneta estaban tirados en la calzada, con varios impactos de bala en el cuerpo.
El diagnóstico de las personas heridas está reservado. Se ha verificado hasta el momento, no cuentan con antecedentes las personas, ni la motocicleta en la que se movilizaba no está reportada como robada o hurtada en lo que es la ciudad de Guayaquil. Y en el ingreso a las terminales portuarias de la Trinitaria, 2 guardias fueron baleados. Aquí se observa a algunas personas solidarizándose con las víctimas que se quejaban del dolor de sus heridas. Este man está pegado, tu compañero está pegado ya. Tranquilo, súbelo. Y en la tarde, en la ciudadela de Las Orquídeas, al norte de la ciudad, sicarios esperaron dentro de ese portón a uno de los habitantes de esta manzana, a quien lo vieron ingresar y mientras caminaba se le acercaron y realizaron 8 disparos. Luego se marcharon corriendo, dejando a este hombre sin vida y a sus vecinos preocupados porque pese a tener las rejas, los sujetos peligrosos estaban en el lugar donde lo habían considerado como seguro. Se presume que entraron por otra puerta. Y así continuó el trabajo de criminalística y medicina legal, levantando cadáveres en la zona 8 todos los días, informó Charlie Pisa. En lo que va de... Todos los días. En Esmeraldas, un taxista fue secuestrado. Sus captores pedían $5,000 por su liberación. Afortunadamente, la policía logró rescatarlo. Tiene hasta las 12 para que deposites esa plata, si no te lo mato ahorita. Esmeraldas. Los delincuentes hicieron esta grabación. Hay un hombre en el suelo. Lo apuntan con un arma en la cabeza y un cuchillo en la espalda. Dan la hora y hacen la advertencia. Son las 11, las 10:53. Escúchame, tiene hasta las 12 para que deposites esa plata, si no te lo mato ahorita, que le caso la cabeza. Ese video lo enviaron los mismos antisociales a la familia del taxista. Y es que al afectado se le acercó una persona, le solicitó una carrera, la realizó desde la terminal terrestre de Esmeraldas hasta Muisne. Sin embargo, al llegar al sector de Tres Cruces, desde la maleza salieron 5 individuos, quienes procedieron a llevárselo en contra de su voluntad. Procediendo a secuestrarle, maniatarle, vendarle los ojos y ponerle a un lado de la maleza y pedir un rescate a los familiares. Es así que pedían el rescate de $5,000 por la persona y $10,000 por el taxi. Nacional, Policía Nacional, alto, no se mueva. Aquí. En un momento rescatamos al secuestrado. El eje investigativo de la policía se activó y lograron rescatar a la víctima. Estaba en una zona boscosa, tuvieron dificultad para llegar y cuando procedieron a rescatarlo justo por allí, estaba uno de los antisociales a bordo de una motocicleta quien fue detenido. Sí, efectivamente, la persona que conducía la moto es uno de los implicados. Se le encuentran en su poder 2 armas blancas. Tenemos del taxi recuperado el conductor que se encuentra con vida. Los uniformados levantaron las evidencias y el único capturado fue puesto a órdenes de las autoridades competentes a la espera de saber con quiénes más operaba y si tienen en su accionar más víctimas que contabilizar. La policía los busca. Me tiene hasta las 12 para que deposites esa plata, si no te lo mato ahorita. Informó Marilyn Jaramillo. Cuando hablamos de violencia criminal, hay que recordar que no solamente se deben contar los sicariatos, las ejecuciones, sino también las extorsiones, los secuestros. Cuando hay sicariatos fallidos y quedan personas heridas, las víctimas inocentes, todo esto forma parte de la violencia criminal relacionada generalmente con el narcotráfico en el país y sobre todo en ciudades como Guayaquil, como Durán, como algunas de la provincia de Los Ríos, de Manabí, incluso en Pichincha ya hay quejas de que en Quito está subiendo la cifra, de modo que la violencia criminal no es solamente el caso de sicariato, el muerto, no, es un todo, como lo hemos visto, por ejemplo, ahora. Son las 7:41, le damos la bienvenida a la abogada Cristina Reyes. Ella es ex asambleísta y hoy presidenta del Parlamento Andino. ¿Cómo está, Cristina? Jimmy, buenos días, muchísimas gracias por la entrevista y pues bueno, un feliz año para todos ustedes y para la gente que nos está viendo. Gracias. Bueno, para
abordar y salir rápidamente de un tema, no porque no sea importante, sino porque es lo más reciente que usted subió ayer a sus redes sociales, ¿no? A usted se le vio, no a usted, sino se notó una especie de campaña para identificarla con la señora periodista o relacionista pública Mayra Salazar, que hoy está involucrada en el caso Metástasis. ¿Cuál era su relación con Mayra Salazar? Era mi relacionista pública, pero quiero ponérselo como un ejemplo popular, Jimmy. Hace unos meses un conocido futbolista fue implicado en un tema, fue detenido, investigado y luego absuelto de ese caso y retornó al mismo club que es muy famoso y ha seguido jugando. Creo que en ningún momento que duró esta investigación a alguien se le ocurrió hacer algún tipo de vinculación de la responsabilidad personal de este jugador con el técnico, con el equipo, con el presidente del club, con los compañeros. Solo en nuestro país y en la política que se intenta desenfocar los reales alcances o dónde deben estar los reflectores de lo importante en el caso Metástasis, que definitivamente la fiscal ha presentado en toda su argumentación acusatoria, todo un entramado muy peligroso, muy preocupante, muy decepcionante en el sistema de justicia institucional de nuestro país. Y que efectivamente una ex colaboradora, como usted me pregunta, ¿cuál era la relación? A la que le tenía mucha estima y que, por cierto, mientras ejerció su trabajo lo hizo de una forma correcta y responsable, es la verdad, está siendo hoy, por ese hecho, mientras que cuando ocurre la línea de tiempo ya no trabajaba conmigo, está siendo investigada, está siendo detenida y será la justicia la que tiene que responder. Yo respondo por mis actos como siempre. He sido víctima de una campaña de desprestigio que creo que usted ya también conoce cuáles son a veces las bajezas de nuestros adversarios políticos, que no te pueden mirar la cara, que andan escondidos, que andan por los techos, pero huyen al debate frontal y pues han utilizado una serie de campañas difamatorias para meterme en chats que yo no estoy, en investigaciones que yo no estoy, en un proceso en el que yo no estoy. Y al contrario, he sido una voz siempre muy firme de lucha contra la corrupción y he expresado mi respaldo a la señora fiscal. No solo en este caso, todos los ecuatorianos esperamos también que en otros casos, como el reparto de hospitales, como el caso León de Troya, como los Gina Papers y como muchos otros en este país que también ameritan un baño de verdad, se le dé la diligencia, la firmeza, la fortaleza y determinancia que tiene la fiscal en este caso y que ha ganado el respeto, el cariño y también creo que me sumo al pedido de reforzar su seguridad cuando vivimos en un país con tanta angustia y con tanto peligro que corre la vida de los ciudadanos, especialmente de una figura tan relevante como ella. ¿Por qué relaciona usted a la ex ministra Romo con esta campaña? Bueno, primero porque de esas mañas ya se la conoce. Una persona, Jimmy, que no ha ganado nunca ninguna elección, si no fuera cuando fue parte del gobierno del expresidente Rafael Correa, que se mete por la ventana al gobierno de Lenín Moreno y ha sido el asesor en tinieblas de Guillermo Lasso. Todo el mundo en las redes conoce cuál es su accionar en estas campañas de desprestigio y como ciertos periodistas, dicen ser periodistas, que de manera asalariada atacan y difaman a los demás. Identificamos también de ese grupo de personas que hacían el ataque mediático, diciendo estas difamaciones y estupideces, discúlpeme el público, el auditorio, y luego también le daban el respaldo a ella, y ella inmediatamente también creó esta novela de distracción, porque imagínese usted, Jimmy, el despropósito. Muchos de sus colaboradores en su época están vinculados a esta cuestión, ¿verdad? Policías, el ministro Carrillo, se los menciona ya directamente y que conversaban y demás con los chats de esta persona de Norero, ¿verdad? Y luego ella sale a crear una novela de que básicamente la destituimos como ministra repartidora de los hospitales, que esa es una investigación pendiente en la fiscalía, o que hicimos oposición a ese tenebroso gobierno, el que llegó por la ventana, no por voto popular, por mezclando las cosas. Entonces, evidentemente fue muy fácil saber que es una persona que está atorada en las mentiras, con el agua hasta el cuello, que la justicia le va a tocar la puerta en su momento por casos de corrupción, de lesa humanidad y muchísimos otros. Yo tengo mi conciencia tranquila, camino tranquilamente por nuestro país. Bueno,
los resguardos que todos tenemos en medio de esta difícil y dolorosa situación. Y pues a mí me apena, imagínese, Jimmy, tener que dar estas aclaraciones cuando los problemas del Ecuador son tan graves, tan apremiantes, nos preocupan a todos los que queremos de verdad el Ecuador y que quisiéramos que hayan planes estratégicos, unidad, propósitos, pero usted sabe a veces cómo es el canibalismo político. Ahora, justamente hay una consulta popular que se ha planteado y que contiene 11 preguntas. Y la consulta es a usted como ex asambleísta y hoy presidente del Parlamento Andino. ¿Le parece que esa es la temática adecuada, ese era el canal adecuado o probablemente las preguntas pudieron haber sido tratadas en la asamblea? Bueno, la pertinencia o no de la consulta popular depende del contenido de las preguntas, depende de la contundencia de las preguntas y del liderazgo que tenga un presidente de hacer transformaciones inmediatas en un escenario caótico como este. Y pues quizás me sumo a las críticas de los constitucionalistas de que muchas de estas preguntas, bueno, que esto no se puede considerar un referéndum que vaya a implementar cambios inmediatos, sino más bien es un plebiscito de ciertas consultas, de ciertos parches, de normativa legal ya existente, en una pregunta que se habla de como auditorías a los servidores judiciales, funcionarios judiciales, supuestamente como una medida de depuración o de control. Ya está la Contraloría General del Estado. Hay algunas atribuciones que se les da a las Fuerzas Armadas que también se puede hacer vía legal. Hay algunas reformas al COIP que también pueden ser enviadas por esa vía, aprovechando una mayoría parlamentaria, y más bien ha causado pues un poco de decepción la contradicción que hay en una de las preguntas, diciendo que los juegos de casino podrían ser una fuente de financiamiento y de lavado de activos, de delitos del crimen organizado, y se la propone en estos momentos justamente para que vuelvan los casinos como un motor de empleo. Hay muchas contradicciones, hay muchas decepciones en ese sentido. Entiendo que la ministra de Gobierno ha dicho que pide más plazo para enviar otras preguntas. Vamos a ver 5 más. Vamos a ver si estas realmente tienen la contundencia, como algunos otros analistas dicen, que haya una verdadera reestructuración de la justicia, a propósito que el organismo de control disciplinario, como el Consejo Nacional de la Judicatura, sus integrantes han estado envueltos en actos de corrupción y están en la cárcel en este momento, o que se faculte. Que un cambio, usted habría esperado, por ejemplo, una pregunta que hable de una modificación de la forma de designar a los miembros de la judicatura o eliminar la judicatura, no sé. Exactamente. A ver, algo que realmente pueda dar cambios transformadores e inmediatos, porque si se le consulta al pueblo es para que sea inmediato, no para que se le disponga que la asamblea lo haga, porque en ese sentido es, señor, entonces usted también tiene facultad legal de enviar a la asamblea proyectos de ley de reforma, en este caso al COIP, y hay algunos que ya están en marcha. Entonces ha habido muchas contradicciones, quiero pensar, y ojalá el presidente también no entienda que no es, como anunció una consulta popular, esto es un medidor político, esto es un termómetro político de popularidad. La responsabilidad nos lleva a ser contundentes, a hacer estrategias de seguridad que sean integrales. Dice que está construyendo una cárcel, que va a construir 2 cárceles en buena hora, porque eso también es una partecita del gran problema estructural que tenemos, pero la gente quiere más, quiere contundencia. Si hay problemas en la justicia, como usted menciona, no estamos dando ahora la solución, pero hay que mirar una forma en que el órgano disciplinario que sanciona y que vigila a los jueces sea transparente, sea independiente, no hayan estas injerencias. ¿Cómo protegemos también a los jueces, que sí pueden ser personas honestas, que quieren fallar en justicia y en derecho, pero que a lo mejor tienen temor de las represalias, que tienen temor de las venganzas, que tienen temor de los chantajes? Pensábamos que iban por allí las preguntas. Son muy generales, hay un poco de decepción. Esperemos qué dice la Corte Constitucional. El tema de los casinos es absolutamente impertinente en estos momentos, insisto, y vamos a ver cuáles son las 5 preguntas también que la ministra de Gobierno envía. Noris, continúe. Abogada, buenos días. Hay un tema que quiero preguntárselo a usted como presidenta del Parlamento Andino en la consulta popular. Pregunta 10, se le pregunté hace un momento al constitucionalista. La pregunta 10 aborda el tema de la migración, ¿no? De la migración y la situación de los migrantes que han cometido delitos en el Ecuador.
Y el presidente Daniel Noboa en la entrevista ayer decía, si tienen propuestas y comentarios sobre las preguntas que vengan acompañadas de aportes para mejorarlas, sean bienvenidos. Ustedes tal vez a través del Parlamento Andino han revisado sobre todo esta pregunta y tienen alguna propuesta, porque se habla de cambios en la reforma de la Ley de Movilidad Humana que recién se la cambió, se la mejoró, pero también le preguntaba al constitucionalista y él me decía, esto debería ir más bien por una reforma constitucional, entendiendo el concepto de ciudadanía universal, que tal vez en el Ecuador es muy permisible. Bueno, el concepto hablaba de una utopía, de que los seres humanos podamos, ojalá, Nori, sin el tema de visados y sin ningún tema de cortapisas, movilizarnos libremente por el mundo. Tenía también un concepto, yo recuerdo en la comisión que se discutió esto, de también el tratamiento dentro de dignidad y de derechos humanos que se le debe a una persona cuando está, por ejemplo, en los Estados Unidos o está en otros países. Usted sabe, también somos un país de migrantes, que por borbotones fuimos a buscar mejores destinos, y que no se hable tanto de los ilegales, sino de personas a lo mejor incluso con situación irregular, porque cierto es que cada país tiene su política migratoria, cada país tiene ciertas exigencias de admisibilidad, y pues bueno, aquí lo que se comentaba en el Ecuador es que no sé si es tanto por ese concepto, por la permisividad, por falta de controles. Muchos hablaban del tema del pasado judicial, que bueno, uno se lo anda pidiendo tampoco a las personas, pero para el ingreso estricto del país en tema de inversiones o de turismo, etcétera, haya unas debidas regulaciones y controles. Eso podemos estar interconectados, evidentemente, en la región andina y latinoamericana, en la colaboración eficaz también de las personas que están siendo procesadas, investigadas, y que se puede trabajar en conjunto con las fiscalías de la región. Ahora, con respecto ya al tema de las deportaciones a ciudadanos que cometan ilícitos, todo eso se puede hacer reforma legal. Obviamente necesito un poco más de tiempo para analizar el texto en cuestión, pero esto es algo que puede hacerlo perfectamente en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, también previendo que efectivamente en el Ecuador, que si bien ha sido un país que ha acogido a cuantos hermanos que han venido de otros países, como nos han acogido a lo mejor en otros lados, pues también nuestras regulaciones deben ser muy estrictas en el sentido de no permitir el cometimiento de delitos sin que haya una sanción, y en este caso pues la Ley de Movilidad Humana debe también ser muy estricto en el tema de deportaciones, como usted lo dice, y en algunas exigencias de nuestra política interna, migratoria. Y se lo pregunto, abogada, porque políticamente y discursivamente, tal vez los que hablamos de derechos humanos, este tema se vuelve un poco complejo y difícil de tratar, porque por un lado está lo que nos pasa a nosotros casa adentro como país, y por otro lado está el tema de los derechos humanos, ¿no? Pero la ciudadanía definitivamente, en el hartazgo que tenemos, dice, cerremos un poco las fronteras, arreglemos la casa adentro, y después, bueno, en función de lo que se pueda, empecemos a abrirla de nuevo bien. Y ya lo ha dicho el presidente, votemos a todos los que están presos, que son extranjeros y que han cometido con sentencia ejecutoriada, y que se vayan a su país. Y se lo pregunto porque he visto sus redes que han estado tratando mucho este tema migratorio. Sí, y le prometo tener un análisis mucho más reflexivo del tema. Es importante también entender que hay situaciones regionales que han también permitido que esto ocurra en nuestro país y en toda la región andina, ese éxodo masivo que hay en Venezuela, y debe haber una mirada también de mucha exigencia, de solidaridad. A veces veo que las personas miran a otro lado, porque si no, ahora mismo que en Venezuela va a haber, ojalá, elecciones, quieren inhabilitar a la principal opositora, que es María Corina Machado. La comunidad internacional debe decir algo, porque si ese régimen continúa, el éxodo masivo de venezolanos va a continuar, más allá de que se intente regular, o se haga aquello de que se van a enviar a las personas ya con sentencia ejecutoriada. Hay que hacer cosas de manera regional y conjunta. Y yo creo que, esa pregunta en particular, que como usted dice, muchos dirán que sí por la situación del país, es una medida parche al final del día. La exigencia de seguridad requiere muchísimas otras acciones, articulaciones con la justicia,
con el equipamiento de la Policía Nacional, con un servicio de inteligencia también que advierta con tiempo las amenazas a la soberanía, las amenazas a la integridad territorial que hemos tenido constantemente, no espiar opositores, dedicarse a hacer su trabajo, los grupos de élite y especiales que deben usar la fuerza con todo el rigor que hoy se necesita para responder a los grupos que atemorizan a la ciudadanía, los vacunadores, los extorsionadores. Mira que el tema del narcotráfico siempre es un tema que es tan complejo, tiene tantas aristas, tiene toda una cadena de eslabones que hay que analizarlo uno por uno, desde la producción hasta la comercialización y todo lo que pasa por allí. Pero lo que hoy mismo le quita el sueño a la gente también, y que no lo vemos todavía en el plan Fénix del presidente, son los extorsionadores, son los vacunadores, son los secuestros que se dan a diario en la ciudad de Guayaquil y muertes violentas por estos casos, y que creemos que fortaleciendo a la policía, entregándole los recursos y viéndose un liderazgo contundente que las preguntas en sí mismas no solucionan, le podríamos dar una respuesta y algo de tranquilidad a la ciudadanía. Abogada, se viene un año preelectoral. Nori, solo una interrupción. Un minuto. Dele, se viene un año preelectoral y usted siempre en los últimos años ha estado como que en la papeleta muy pululando, pero no llega. Esta vez Cristina Reyes estará en la papeleta, lo está considerando. Tiempo al tiempo, estamos en eso. Tenemos apenas, es para completar periodo, pero un presidente que está en funciones un mes. En este momento creo que tenemos todos personas de buenas intenciones que tratar de direccionar esto a un puerto seguro, de cuestionar al gobierno de forma respetuosa, sí, en las cosas que está haciendo, mal de algunos en la asamblea, que lo que parece que esos repartidores que no les ha llegado nada están haciendo controversia u oposición por oposición. Aquí hay que hacer algo constructivo. Y ya el tema electoral, la proyección de candidaturas, por supuesto que le digo que sí, creo en el liderazgo femenino, creo que es importante tener a alguien que tenga una conciencia social fuerte, que se entregue a la gente, que no tenga conflictos de intereses, pero pues ya eso será en su momento y se lo anunciará a su tiempo. Gracias a la abogada Cristina Reyes, ella es presidenta del Parlamento Andino, varias veces asambleísta de la provincia del Guayas y nacional también fue, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Cristina. Son las 7:59, por acá continuamos. Vamos a comentarles cuál fue nuestra pregunta, pero antes recordarles lo que hace un momento temprano anunció la ministra Mónica Palencia, que subió un tuit que dice: felicidades a la policía y grupo de apoyo por la exitosa labor de inteligencia y seguimiento que dio con la captura de la persona señalada como la amenaza potencial contra la vida de la fiscal. Este señor apellido Pico era, ¿no? Sí, bueno, ya fue capturado, eso lo anunciamos temprano, pero lo repetimos porque nos acaban de hacer esa consulta, de modo que pronto se sabrá el resultado de la investigación. La pregunta de hoy día era: ¿le parece bien que se aumenten otras preguntas al cuestionario de la consulta popular? En YouTube, que sí el 20%, que no el 63%, que le da igual, dijo el 16%, de un total de 1.400 respuestas desde las 6 de la mañana. En Facebook, que sí el 21%, que no el 55% y que me da igual el 24%, total 691, gran total 2.091 personas que intervinieron en este sondeo. Son las 8 de la mañana. Los vamos a dejar con los compañeros de la Radio Redonda que saben de fútbol en harta pelota. Con ellos continuamos este viernes y les recordamos que nosotros volveremos el día lunes en nuestra emisión de las 6 de la mañana. ¿Algo me iba a decir usted? No, buen fin de semana, cuídense todos. Ah, ya, bueno. Que tengan un buen fin de semana.